Buen día, esta es una presentación para el Congreso Academy Journals con el tema Prototipo de medición de irradiancia, irradiación y cálculo de las horas solares pico. Presenta su servidora, la alumna Esmeralda Valderas Duque. A manera de introducción, en el diseño de una instalación fotovoltaica es importante considerar ciertos parámetros tales como la irradiancia, la irradiación y las horas solares pico, con la finalidad de determinar si en dicha área es factible la instalación de los módulos fotovoltaicos. En vista de esto, se fabricó un circuito electrónico experimental para obtener la aproximación de la irradiancia, generar una base de datos con las mediciones a lo largo del día y siendo estas utilizadas para realizar los cálculos de los parámetros mencionados con anterioridad. Para la fabricación del prototipo se desarrollaron distintas metodologías, siendo la primera la realización de una simulación del módulo fotovoltaico en Simulink, para generar una base de datos con los parámetros de corriente, voltaje y potencia de la carga conectada al módulo fotovoltaico, tal como se muestra en la figura 1, con respecto a los valores de entrada de la temperatura e irradiancia. Sin embargo, esta metodología fue descartada al comportarse como un sistema ideal, ya que los valores no eran dinámicos y la irradiancia es variable con respecto a las condiciones climáticas, así como un módulo fotovoltaico se ve afectado por la temperatura. En esta segunda metodología se usó una celda solar para obtener los valores de corriente y voltaje. La celda presentaba inconvenientes, pues no arrojaba datos que pudieran ser medibles por un multímetro, así como no se contaba con la información técnica de la misma. Es importante mencionar que aún no se consideraba utilizar algún sensor para medir la corriente y el voltaje de la misma. Por tal razón se descartó el uso de esta celda solar. Posteriormente, para la metodología 3, propuesta 1, se aplicó un sensor ASC712 para medir la corriente y un divisor de voltaje para medir la caída de voltaje de una carga de 10 watts. Los resultados obtenidos con dicha propuesta nos arrojaron que durante las horas con mayor radiación solar teníamos una aproximación de los valores de más menos 40 watts por metro cuadrado y durante las horas con menor radiación solar teníamos una aproximación de valores de más menos 200 watts por metro cuadrado con respecto a lo señalado por el solarímetro. Esto quiere decir que teníamos un bajo porcentaje de aproximación. Es así como se decidió innovar y reducir el diseño utilizando un equipo más práctico y eficiente. Finalmente, el circuito empleado en el medidor de irradiancia experimental fue mediante el uso de un sensor INA 219 con el cual podíamos medir parámetros como la corriente, la potencia, el voltaje de la fuente y el voltaje de la carga. Una vez realizada la pertinente programación para la captura de los datos, se determinó una función entre la relación de la irradiancia y la corriente. Asimismo, se comprobó una correlación entre los datos de 0.89. De modo que, una vez construido el medidor de irradiancia, se tomaron nuevamente mediciones el día 1 de octubre de las 10 a.m. a las 6:35 p.m. con el uso del Data Stream de Excel. Posteriormente, para graficar el comportamiento de la irradiancia, fue mediante un algoritmo programado en MATLAB, tal como se muestra en la figura número 5. El algoritmo programado para el cálculo de las horas solares pico y la irradiación consistió primero en cargar el archivo con los datos generales y con un formato .dat. Después, se asignaron las variables correspondientes de los parámetros calculados. Seguidamente, se dimensiona el vector de las muestras, es decir, la cantidad de muestras de irradiancia, para posteriormente calcular el promedio de la misma. Luego se calculan las horas totales y finalmente se calcula las horas solares pico mediante una fórmula de la irradiancia promedio por las horas totales dividido entre 100, tal como se muestra en la tabla 1 en donde se realizaron los cálculos de forma independiente. Para la generación de las gráficas se generó un segundo vector utilizando las variables de tiempo en segundos e irradiancia. Esta función es una función llamada polyfit que se encuentra en el software MATLAB y también se asigna el orden de la función.
Es así como llegamos a la gráfica de tiempo versus irradiancia y la regresión de la curva. Una vez calculado las horas solares pico, se procedió a indagar en el sitio web Power Data Access Viewer, tal como se muestra en la figura 7, para comprobar los datos obtenidos por el prototipo, con los datos mostrados en la página de la NASA del día correspondiente a cuando se tomaron las mediciones, obteniendo resultados favorables, con una aproximación del 96.81% con respecto a la página de la NASA. Dentro de los comentarios finales se puede mencionar que las condiciones climáticas fueron de suma importancia para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. También fue fundamental considerar los aspectos eléctricos y de programación. Además, haciendo una comparación entre el solarímetro convencional y el medidor de aproximación de irradiancia, el prototipo fue capaz de generar una adquisición de datos, almacenarlos para tener una visualización de día de la irradiancia, con la cual se puede calcular la irradiación y las horas solares pico. Resumen de resultados. En la siguiente gráfica se puede observar los datos obtenidos durante la recopilación de datos que dieron origen a la ecuación lineal añadida del script para que nos arrojara con una nueva programación el valor de irradiancia real. De la misma forma, es importante mencionar que al aplicar dicha ecuación en 3 distintas condiciones obtuvimos los siguientes resultados. Es así como se estableció que el circuito analógico digital tiene una aproximación de más o menos 3 watts por metro cuadrado. En cuanto a las horas solares pico, el prototipo arrojó un resultado de 6.8 kW por metro cuadrado por día, que al comparado con el sitio web de la NASA, se tiene una diferencia de 0.18 kW por metro cuadrado por día, aproximándose considerablemente al valor determinado. En este video se muestra cómo fue la lectura y procesamiento de datos con el Data Stream de Excel. Tenemos el tiempo, el valor calculado de la irradiancia por el medidor, tenemos el voltaje de la fuente, voltaje de la resistencia, asimismo el voltaje de la carga y por último 2 parámetros de la corriente y la potencia. En estos 2 videos puedo mostrar cómo es la diferencia mínima entre el solarímetro convencional y lo calculado por el medidor de irradiancia experimental. Conclusiones. Con los resultados obtenidos se cumplió la iniciativa del proyecto al crear un modelo físico factible y económico, con la implementación de un módulo fotovoltaico, entre otros dispositivos, para obtener un valor de irradiancia y posteriormente calcular las horas solares pico e irradiación. Los conocimientos adquiridos por la investigación generan una repercusión en el estudio de la irradiancia. Asimismo, el desarrollo de este medidor hace pauta para el emprendimiento e investigación de nuevas tecnologías en energías renovables. Recomendaciones. Este prototipo está sujeto a modificaciones y a la comprobación en distintas zonas geográficas para analizar el comportamiento de la ecuación, la curva de irradiancia y las HSP, y así de este modo encontrar limitantes. También se considera incluir la temperatura como variable en otro tipo de análisis. Algunas otras sugerencias a futuro son incorporar un sensor de Wi-Fi y almacenar los datos en la nube. También instalar un circuito electrónico con condiciones adecuadas para que no exista una interrupción de los datos y sea posible generar una nueva base de datos con lo mismo y poder calcular las horas solares pico promedio en un periodo deseado. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos. Y eso sería todo. Gracias por su atención.